No importa si son impresos o digitales. Hay 3 archivos que es muy importante tenerlos a la mano en todos los procesos de coaching, principalmente en la primera sesión. Así que si quieres saber cuáles son, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que tienes un interés particular en el coaching profesional, ya sea que lo estás implementando en casa, en la oficina, o que te interesa la metodología para dedicarte a la profesión y probablemente ya seas un coach certificado o ya hayas estudiado más sobre la materia y probablemente ya tienes una cartera de clientes construida. Bueno, cualquiera que sea el caso, en este camino, mientras vas avanzando y vas adquiriendo más conocimientos, el día de hoy quiero compartirte una información que es valiosa y que es importante tener presente en la práctica. Y mira, cuáles son los archivos o formatos básicos que es conveniente tenerlos a la mano para ofrecer un mejor servicio a tus clientes, principalmente en la primera sesión de coaching. Pero es adecuado tenerlos a la mano para cualquiera de los procesos que vayas a iniciar. Ahora, si tú te dedicas a ofrecer sesiones de coaching en modalidad presencial o en modalidad en línea, o tienes un esquema híbrido y trabajas de forma indistinta en cualquiera de estas modalidades, bueno, pues el formato no importa, puede ser impreso o puede ser digital para que lo envíes a tus clientes. Lo importante es que tengas la información a la mano. Y mira, el primer archivo que es súper básico y que hay que tenerlo disponible es el código de ética y conducta. Ahora, por supuesto que hay muchísimos códigos de ética y conducta. Aquí en este canal yo te he venido compartiendo principalmente las cláusulas o los códigos de ética y las conductas de todo coach alrededor de la Federación Internacional de Coaching. Bueno, tú puedes utilizar el de la asociación que tengas disponible en tu país. Por supuesto que el fin último de todos los códigos de ética y conducta es que podamos recordar cuáles son las conductas esperadas del coach mientras está llevando a cabo la profesión. Así que aquí más bien lo relevante es que tú puedas tener una conversación con tu cliente alrededor de esas conductas esperadas en el coaching profesional. Y mira, como tú lo sabes, el coaching es una profesión regulada y por supuesto que estos códigos nos ayudan para identificar cuáles son esas acciones esperadas que cualquier coach que esté trabajando en la profesión alrededor del mundo idealmente debe de modelar. Por ejemplo, en estos códigos te vas a encontrar algunos puntos muy relevantes, como por ejemplo el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es uno de los beneficios más importantes con los que podemos atender a nuestros clientes, porque independientemente de que sea un proceso de coaching empresarial o un proceso de coaching de vida, el cliente llega depositando su confianza en ese profesional que va a ser equipo para ayudarle a conseguir sus metas. Por tal motivo, es importante modelar esa conducta, seguir las conductas esperadas de confidencialidad, resguardar la información, especialmente la información sensible, como por ejemplo datos de contacto, como teléfono, email o dirección. Pero otra de las conductas que también son muy esperadas en el coaching es poder respetar en todo momento los objetivos de nuestros clientes.
Y esto sencillamente se traduce a que si nos dedicamos a esta profesión, no vamos a utilizar nuestros conocimientos para influir en las decisiones del cliente o para influir en el tipo de objetivo que se vaya a plantear, sea grupal o de forma individual. Y un tercer pilar o un tercer punto de los cuales es importantísimo hablar usando estos códigos de ética y conducta es que debemos almacenar de forma confidencial toda la información que vayamos a recabar de un proceso de coaching y después destruirlo una vez que ya ha finalizado esa relación de coaching. Así que bueno, estos son ejemplos de los puntos más importantes que se incluyen en todos los códigos de ética y conducta. Y por supuesto que al tener en esa primera sesión o cuando estamos conociendo a nuestro cliente por primera vez, es importante poder tener unos minutos de la conversación para enfocarnos en esos puntos. Así que el tener el formato a la mano va a ser de mucha utilidad. Ahora, por supuesto que acá tampoco se trata de que vayamos a acaparar toda la hora de sesión o todo el tiempo hablando de todas las conductas, porque créeme, los códigos de ética y conducta son extensos. Por eso es importante que tú tengas el formato a la mano y que después puedas hacerlo llegar a través de medios digitales a tu cliente. Ahora, otro formato que es importantísimo tenerlo a la mano en todos los procesos de coaching es el contrato o acuerdo de coaching. Mira, este es un documento muy sencillo que incluye cuáles son los compromisos o, en otras palabras, las obligaciones y los beneficios de cada una de las partes, tanto del prestador de servicios o coach como del cliente. Por ejemplo, aquí vas a poder incluir cláusulas como, por ejemplo, los horarios, por ejemplo, cuál es el costo de las sesiones de coaching, cuál es la frecuencia de las sesiones de coaching y cuáles son los acuerdos generales que has hecho con tu cliente antes de iniciar con la relación de coaching. Por supuesto que aquí también es recomendable que tú puedas enviar el formato digital por mail para que tu cliente lo pueda revisar con anticipación y, si está de acuerdo, lo firme y te lo haga llegar por ese mismo medio. Y un tercer formato que es muy útil tenerlo a la mano en todos los procesos de coaching es el plan de acción. Y el plan de acción es un documento que vamos a estar utilizando en todas las sesiones de coaching. Este plan, en pocas palabras, debería incluir de forma sencilla cuál es la meta que está persiguiendo el cliente y cuáles son las acciones que lo van a acercar a esa meta. Por supuesto que tú puedes hacer este documento de forma más robusta, puedes incluir más información, puedes poner qué es lo que está pasando y abreviar cuál es la situación actual del cliente, poner cuáles son los avances del modelo de coaching que estás utilizando, puedes agregar cuáles son las fechas puntuales en las que el cliente está haciendo progreso, cuál es la forma de medición o KPIs, por ejemplo, y cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar en el camino. Toda esta información es adicional y es bueno tenerla a la mano. Sin embargo, una hoja del formato del plan de acción debe de incluir las acciones o pasos concretos que conectarán al cliente con la meta en cuestión. Eso es lo mínimo que debe de tener el documento. Así que, por supuesto, nuevamente, tú lo puedes tener de forma impresa, porque imagínate que me dices, Liliana, pero yo trabajo muchísimo la modalidad presencial. Bueno, ahí te va a ser de mucha utilidad, coach, que tengas impresos estos planes de acción, porque en ese momento lo puedes trabajar con tu cliente y poder resolver cualquier duda relacionada tanto en la lectura del formato o cosas que quieran modificar en ese momento para alinearlo a la meta en cuestión. Pero por otro lado, si tú solamente trabajas con la modalidad a distancia, también puedes tener el formato a la mano de manera digital para que en ese momento lo compartas en pantalla mientras estés trabajando con tu cliente para que puedas visitar también cuáles son las dudas o cuáles son algunas modificaciones que puedes hacer. Lo importante es que tu cliente tenga claridad para saber de qué se trata este formato, cómo le va a ser de utilidad
utilidad y cuál es la razón por la que lo van a estar utilizando frecuentemente. Ahora, en este mismo plan de acción puedes llevar a cabo la medición puntual agregando colores o estableciendo una columna específica para indicar el porcentaje de avance de cada una de las acciones que por supuesto van a conectar al cliente con el resultado final. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esos son 3 formatos muy sencillos, básicos, pero que no se deben pasar en todo proceso de coaching para elevar la calidad de nuestros servicios. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estos formatos te gustaría comenzar a implementar. Y bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.